Es una bendición estar aquí en esta mañana y juntos compartir estos momentos de adoración. Hoy la música se oyó excelente. Siempre se oye bien, pero hoy se oyó excelente. Estuvo ¿Muy fresca? Sí, como el día. Es que el día es de hoy, por eso está fresco, ¿no? Pero es una bendición, hermanos, estar aquí y venir y compartir unos momentos y meditar en la palabra del Señor y poder encontrarnos. Saben que lo más importante de todo lo que hacemos es ¿cuál es nuestra actitud al venir a presentarnos delante del Señor? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué vengo a hacer? ¿Cómo vengo a estar delante del Señor? Porque si usted viene con una actitud de saber que vamos a estar ante el Señor de señores y Dios de dioses y Rey de reyes, usted va a venir preparado, va a venir dispuesto a adorarle. Y entonces usted va a salir bendecido. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por ello es por lo que usted y yo podemos saber y tener la seguridad y la certeza de que el Señor está en medio de nosotros. Y antes de empezar quiero darle gracias a Dios por aquellos hermanos que han estado orando por mi sobrino Mauricio Rojas. Y el último reporte que nos dieron hoy en la mañana, todavía sigue hospitalizado. Pero el último reporte era que estaba un poco bajo de sodio y se le iba a estar dando tratamiento, pero iba a ser lento para no afectar el hígado y tenía que ser así. Entonces, sigamos orando, seguimos con la confianza y la seguridad de que Dios lo va a levantar. Pero sobre todo que se haga la voluntad de Dios, le decía yo al pastor. Y eso es lo que oramos. Y en esta mañana estaba, ¿quién sabe a quién se le conocía como el hombre que era según el corazón de Dios? A David. Y en esta mañana quiero utilizar este personaje como centro de la predicación, como parte de la predicación más bien. Pero antes de empezar quiero compartir dos palabras que son claves, que sepamos el significado, porque es muy importante, hermanos, saber lo que leemos. Si recuerdan a aquel hombre que iba en el camino y de repente Felipe vino, ¿quién era? El eunuco, ¿no? Vino a aquel hombre y leía la Biblia y le decía, le pregunta a Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y la respuesta de él es, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿No? Entonces, por eso es importante, hermanos, que entendamos, y solamente son dos palabras. La primera es una palabra que el Señor utilizó. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. O sea que entendemos la importancia, ¿no?, de esto. Es algo sumamente importante. Bueno, ¿qué significa la palabra escudriñar? Porque escudriñar no es leer, hermanos. Es investigar. ¿Saben que ahorita tenemos tantos elementos, tantas herramientas a nuestro alrededor que podemos encontrarlo? Ahí está Google, sí, no. Nomás hay quienes le dicen, hay quienes tienen Alexa, son un poquito más sofisticados, ¿no? Hey Alexa, ¿qué quiere decir esto, no? Y ya les explica. Los que no, los más antiguitos como yo, buscamos en Google y buscamos, ¿no? Pero usted y yo tenemos la facilidad de tener acceso para poder entender qué es lo que quiere decirnos el Señor. Y escudriñar es eso precisamente, es investigar, es ver, es leer qué es lo que nos quiere decir, es examinar con mucha atención. Esa es la traducción que yo encontré, tratando de averiguar las interioridades menos manifiestas. Es saber qué nos quiere decir el Señor entre todo esto, ¿no? Entonces, cuando usted y yo abramos nuestra Biblia, no la abramos para leerla, abrámosla para escudriñarla.
porque entonces vamos a poder entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hay otro versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. Y lo dice, y te enseñaré cosas ocultas. Bueno, la palabra clamor, la palabra clamor es una palabra que, y no les voy a decir el hebreo ni el griego ni nada de eso, hermanos, no es bien el caso, ¿no? Pero se puede traducir como un grito pidiendo ayuda. Alguien que realmente necesita la ayuda, no alguien que está pidiéndola, alguien que está gritando que realmente quiere, necesita la ayuda del Señor. El primer registro que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4:10, y ahí es donde dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, sabemos que la sangre no tiene voz, no tiene boca. Es lo que le llaman los que saben un sentido metafórico de decir las cosas, para decirle a Caín que el Señor estaba enterado de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, el Señor busca la manera de decirnos qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Lo importante, hermanos, es qué hacemos con lo que usted y yo leemos, escudriñamos, estudiamos, analizamos y también repetimos y memorizamos. Es importante qué hacer con ellos. Y después de esto, hermanos, vamos a orar antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que propuso en su corazón venir, y a pesar de las inclemencias del tiempo y de las dificultades y de todo lo que se puede haber sido un estorbo, un tropiezo en nuestro camino, con la ayuda tuya, Señor, logramos vencer y estamos aquí. Por aquellos que no estuvieron, Señor, que no están presentes, bendíceles donde estén. Habla a sus corazones, Señor, para que sepan que es realmente verdadero, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y que aquí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Que es una bendición estar aquí, que los extrañamos y les amamos y queremos que estén aquí. Habla a sus corazones, Señor. Si hay enfermedad, Señor, porque la hay, cuida de ellos, Señor. Restaura, sana. Si hay algún problema, Señor, del carácter que sea, Señor, te suplicamos, Señor, rogamos, clamamos a ti, Señor, para que tú atiendas las necesidades de tu iglesia. Oramos por esta iglesia, Señor, ha sido comprada con tu sangre preciosa. Síguela bendiciendo, Señor, síguenos bendiciendo. Y en esta mañana, Señor, al participar de la meditación de tu palabra, esperamos que como dice tu palabra, Señor, cada palabra que sale de mi boca no llegue a ti, no regrese a ti vacía. Esperamos que se cumpla en esta mañana y que bendigas nuestras vidas, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, agradecido con el pastor por la oportunidad que me brinda y por la atención de cada uno de ustedes, hermanos. Lo he dicho, lo he repetido infinidad de veces. No son mis habilidades ni mis capacidades, mucho menos mis credenciales, hermanos, porque no las tengo. Pero es la participación del Señor lo que me ayuda y me da la habilidad para poder compartir con ustedes en esta mañana. Amén. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir algo que es de suma importancia para nuestras vidas. Y yo he titulado el sermón Estando en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Dicen los americanos, being in the wrong place at the wrong time. Y esto, hermanos, debe de ser partiendo del contexto de que el Señor es el que, si el Señor es el que rige mi vida, también rige mis actividades. Y Él es el que prácticamente hace el schedule de mi vida, ¿no? Y yo quiero que abramos
nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. El segundo libro de Samuel, hermanos, es muy interesante, habla de victorias, habla de... yo los invito, hermanos, el Antiguo Testamento, hermanos, tiene mucha enseñanza para nosotros. Y es importante la lectura desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Nosotros no somos una iglesia neotestamentaria, somos una iglesia que predica y practica la Biblia, lo que la Biblia dice, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a encontrar pasajes que son verdaderamente tristes o vergonzosos, pero de cualquier manera algo podemos aprender de ellos. Y eso es lo importante. Y yo espero que hoy usted y yo nos llevemos algo a nuestras casas que nos ayuden para que el día de mañana, cuando tengamos que tomar decisiones, recordemos esto. El versículo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué era David? Era el rey, ¿verdad? Era el rey David, que había sido elegido por rey. Y era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Qué tenía que estar haciendo David? Salir a la guerra. Esto parece una clase de gramática, ¿verdad? Grammar 1. Y yo sé que los estudiantes lo que menos quieren saber es de gramática el día de hoy, ¿no? Pero es importante porque esta es gramática bíblica, es diferente. Y en ella vamos a encontrar qué es lo que nos sucede, porque miren, es muy sencillo. Si usted y yo no estamos en el lugar equivocado, en el lugar correcto, quiere decir que estamos en el lugar equivocado. Esto es muy sencillo. Estamos en un lugar que no debemos de estar. Y cuando usted y yo estamos en un lugar que no debemos de estar, usted y yo vamos a tener que darnos cuenta de que hay consecuencias de nuestros errores y nuestras equivocaciones. En todo el capítulo se nos narra la historia de David cuando tuvo una relación con Betsabé. Y no voy a entrar en detalles porque no me interesan tanto los detalles, hermanos. Me interesa que nos concentremos solamente en el hecho de que si usted y yo voluntariamente decidimos estar en el lugar equivocado y no estar en el lugar donde debemos de estar, usted y yo vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Y esto es importante para nuestras vidas, hermanos. Esto es lo que nos debiera de regir nuestras vidas. Debemos de buscar la voluntad de Dios, debemos de saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, dónde quiere que yo esté. Porque David no había sido elegido rey, como rey o rey de Israel, por sus cualidades, ni tampoco porque descendiera de los reyes. Fue elegido por el Señor. Fue confirmado. En medio de tantas situaciones que las podemos leer, nos vamos a dar cuenta, Dios lo eligió rey. Y lo había dado tantas victorias. Y lo había hecho un personaje famoso y popular entre el pueblo. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, que en medio de nuestros triunfos no nos distraigamos. Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también nos dice la Biblia que si sometemos nuestras vidas al Señor, podemos resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Aleluya. Este es un
orden que lo dejó establecido el Señor, hermanos, en el cual no hay falla. Seguimos el orden establecido por Dios, y entonces usted y yo nos vamos a dar cuenta de que la victoria está garantizada. Interesantemente y esto es algo que debemos de considerar usted y yo, que las decisiones que usted y yo tomamos al estar en lugares equivocados traerán consecuencia que va a afectar a terceras personas. Inevitablemente vamos a afectar a otras personas, porque usted y yo andamos por la vida, hermanos, y vamos tocando personas. Aquí lo importante es si la persona a la que yo toco con mi vida, en mi camino, es mejor o es peor que era antes de tener contacto conmigo. Y eso es importante, hermanos. Es importante que usted y yo sepamos que cada consecuencia, que cada decisión que tomamos en nuestra vida, equivocada o correcta, va a traer consecuencias. Si es equivocada, vamos a sufrir, y va a haber personas que sufran también. Si leemos la historia, hermanos, es una historia de decadencia moral y espiritual en la vida del rey David. Y tuvo que sufrirlo, y tuvo que llorar. Y por eso mi invitación, hermanos, es para que al considerar, a veces les digo, a veces es interesante que las palabras y las frases están ahí solamente, pero si las escudriñamos nos damos cuenta de dónde se cometió el error de David, porque el pueblo estaba en victoria. Él mandó al general, los generales, el ejército y todo iba bien. El problema es que él tenía que estar allí en medio de ellos, y no estaba. Y eso es de suma importancia. Y lo interesante es una trama que si leen el capítulo 27, les digo, los 27 versículos del capítulo 11, se van a dar cuenta de todo lo que sucede. Una trama, mentiras, asesinato, todo lo que ustedes puedan ver. Lo que sucede cuando separamos la vista del Señor. Cuando perdemos de vista dónde quiere el Señor que estemos. ¿Qué quiere el Señor hacer con mi vida el día de hoy? Y eso es importante. Vamos a ver otro personaje, hermanos, que también en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versos 24 al 29. Juan capítulo 20, de los versículos 24 al 29. Hay una frase que es muy conocida por ahí. Y también el evento también es muy conocido. Versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿qué dice? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 21, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Cuando usted y yo no estamos donde debemos de estar,
el diablo utiliza, y yo no quiero juzgar, no es mi función, ni me corresponde, ni es mi intención. Solamente quiero traer a su atención los eventos que suceden cuando no estamos en el lugar de donde debemos de estar. La Biblia no se encarga de esclarecer dónde estaría Tomás, ni siquiera, porque no es relevante, no es importante. Lo importante es que no estaba donde debería de estar. Y cuando eso sucede, entonces las dudas entran en el corazón, porque es interesante que lo que está diciéndoles es a los discípulos. Les está diciendo, no les creo. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Está diciendo, si yo no lo veo, les está diciendo, ustedes me están diciendo mentiras. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Y eso es lo importante, hermanos, de estar en el lugar correcto. Cuando usted y yo no estamos en el lugar asignado, en el lugar que debemos de ser, en primer lugar perdemos las bendiciones de Dios. Y eso es lo más importante de todo. Porque pudiendo haber tenido él la bendición, ahora el mundo entero le conoce a Tomás como el dubitativo, sí. La frase que más conocen es de Tomás, es esa precisamente. El incrédulo. Cuando él pudo haber sido uno de los bendecidos al estar, la orden había sido, estén ahí, permanezcan juntos. Y es que es interesante, hermanos, porque el diablo utiliza diferentes estrategias. Y también utiliza el YouTube y el Facebook y todas las redes sociales y el Google y todo eso, ¿no? Para que sepamos, hermanos, que eso que usted y yo tenemos para buscar e investigar y buscar lo que la Biblia nos quiere decir, que ya hay unas traducciones y hay todo, también esas mismas redes el diablo las utiliza para sembrar ignorancia, dudas y tantas cosas en nuestros corazones. Entonces, aquí depende de usted y de mí, de qué manera utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado. Usted y yo tenemos la habilidad y la oportunidad y la responsabilidad de utilizarlo de la manera que Dios lo ha dejado. Yo estoy seguro, hermanos, que el Google y todas las redes sociales, bien usadas, pueden ser de gran bendición para nuestra vida. Pero también estoy seguro de que mal usadas pueden ser nuestra perdición. Amén. Y por eso la invitación, hermanos, es para que usted y yo analicemos a la luz de la Escritura lo que el Señor quiere decirnos. Él era uno de los discípulos del Señor. Y bendito sea el Señor, que el Señor nos da segundas oportunidades, ¿no? Bendito sea Dios, porque vino Jesús y se le presenta a Tomás y le dice, Tomás, mira, ven y toca mis manos, ven y mete tu dedo aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Aleluya. Tristemente Tomás, aleluya, le dice a Jesús, porque vistes has creído. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Y estos somos usted y yo, hermano. Usted y yo somos aquellos que no hemos visto, pero por fe hemos creído en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las hacemos nuestras, las valoramos y a cada momento de nuestra vida hacemos uso de ellas. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ayuda y nos bendice. El tercer personaje que quiero que veamos en esta mañana es el profeta Jonás. El libro del profeta Jonás, en el capítulo
1. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis, dijeron los que saben, ¿no? Para que lo encuentren fácil. Versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. De este personaje, hermanos, hay frases que podemos encontrar en el libro, que yo los invito a que lo lean. Es un libro muy cortito, pequeño, pero hay frases tan profundas, hermanos, que salen de un corazón arrepentido por haber sufrido las consecuencias de haber pretendido huir de la presencia del Señor. Yo creo que no había leído el Salmo 139, Jonás. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?, diría el salmista. Y luego después le da una serie de cosas. Y si leemos en el libro, vamos a ver que él sufrió. ¿Y saben a dónde llegó? Al mismo lugar. Entonces aquí diríamos que usted y yo tenemos la posibilidad de escoger el medio de transporte, pero la Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor va a cumplir sus planes en nuestra vida. Y déjeme decirle que va a ser con nuestro consentimiento o sin Él, porque Él es el soberano. Él es el Señor, y como Él es el Señor, Él puede dictaminar, Él puede decidir qué va a hacer con mi vida. Así es. Amén. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es. De los versos 7 al 16 vamos a encontrar en el Salmo 139 que decíamos lo que Jonás debió de haber visto: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y luego después dice, hay una serie de eventos, ahí se los dejo de tarea, como dijeron, ¿no? Pero lo importante, hermanos, es que usted y yo en esta mañana, al salir de este lugar, primero vayamos con una cosa en mente. Lo primero es que Dios ha establecido el lugar donde usted y yo debemos de estar. Y esto es una realidad. Porque déjeme decirle una cosa: ni usted ni yo estamos aquí por casualidad. Amén. Es más, para acabar pronto, ni estamos aquí porque usted y yo lo decidimos. Amén. Aleluya. Lo decidió el Señor. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el Señor es el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bueno que podemos estar aquí. Qué bueno que estamos aquí. Y qué bueno que usted y yo podemos pensar en las consecuencias de no estar aquí. Las consecuencias de no estar aquí, hermanos, nos traerían dolores de cabeza, sufrimientos, angustias, y quizás hasta tengamos que llorar, hermanos. Y yo quiero evitarle ese dolor, hermanos, y al mismo tiempo quiero disfrutar de la presencia suya cuando estamos aquí, que juntos estemos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Que va a haber ocasiones en que usted y yo no podemos, es cierto, es indiscutible eso,
No estoy aquí para juzgar la ausencia de nadie. Estoy aquí solamente para invitarlos a que no sea voluntariamente que decidamos estar en otro lugar cuando debemos de estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar que estar delante de la presencia del Señor. Así es. Quiero terminar con unos versículos que escribe nuestro hermano Santiago en el capítulo 4, versos 13 al 15. El libro de Santiago, capítulo 4, de los versos 13 al 15. Versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Terminamos con el 15 y dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Digamos, hermanos, usted y yo, repita conmigo: si el Señor quiere. Vamos a repetirlo todos juntos. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es mi oración, hermanos, que usted y yo, al contar, al planear nuestra vida, la planeemos basado en lo que el Señor quiere de nuestra vida. Hagamos como le dijo Moisés cuando iba a salir al desierto. El Señor le había dicho: mi presencia irá contigo. Y Moisés le dijo: Señor, si tú no vas, no me saques de aquí. Yo no quiero ir. Y yo lo he repetido y lo vuelvo a decir: yo no quiero estar en lugar donde el Señor se avergüence de estar. Yo quiero estar donde el Señor va, la presencia del Señor va a ir conmigo. Porque entonces yo sé que voy a ser bendecido. Voy a tener la dirección, la protección, el cuidado, la presencia, la participación de Dios en mi vida. Que el Señor les bendiga, hermanos.